Seguimos acá en Buena Onda, nuestros números de contacto, el 0426-565-1980, 0426-565-1980 para enviar un mensaje de texto libre de cargo. Hoy converso con el doctor Javier de la Era, él es médico psiquiatra y profesor de la Facultad de Medicina de nuestra Universidad del Zulia. Hoy converso sobre la antipsiquiatría, ese es el movimiento de protesta en contra de la práctica de la psiquiatría. Por lo menos algunos antipsiquiatras, Javier, dicen, bueno, quizás no haya que eliminar por completo la disciplina de la antipsiquiatría, pero sí hay que reformar algunos aspectos. En el segmento anterior abordamos algunas de las críticas que le planteó el antipsiquiatra Szasz a la disciplina de la psiquiatría. Szasz decía, bueno, no tenemos muy claro en qué consiste propiamente una enfermedad mental, y precisamente esa ambigüedad, esa vaguedad en los términos al definir qué es una esquizofrenia, qué es psicosis, etcétera, es lo que le ha permitido al establishment psiquiátrico pues aplicar etiquetas y arrinconar a algunos personajes que son indeseables a la sociedad. Quiero pasar ahora a otro de los grandes antipsiquiatras, que era el doctor R.D. Laing, un psiquiatra escocés que fue bastante célebre por sus contundentes críticas a la antipsiquiatría. Laing criticó a la psiquiatría desde varios frentes, pero el principal argumento de él es que él dice que la psiquiatría quiere imponer una restricción a la creatividad de los individuos y que muchas veces lo que nosotros creemos que puede ser un loco, como la canción que acabamos de escuchar de Shakira, en realidad puede ser una gran explosión creativa. Y bueno, popularmente existe el dicho de que músicos, poetas y locos todos tenemos un poco. Y claro, siempre se ha jugado con la idea de que la distinción entre el genio y el loco pues es muy fina, y que ha habido muchos genios artísticos, y en esto yo sí creo que Laing tiene razón, que tradicionalmente se les han considerado locos, Vincent Van Gogh, Salvador Dalí, etcétera, muchos otros. Entonces, claro, pareciera que la psiquiatría es más bien un arma conceptual de la cual se valen personas que no quieren dejar a los demás expresarse libremente. ¿Cómo lo ve un representante de la psiquiatría como tú? Bueno, obviamente no estoy de acuerdo con esa apreciación, y desde varios puntos de vista no estoy de acuerdo. El primero es que hoy en día pues tenemos mucho más claridad en lo que constituye una enfermedad mental, y básicamente nos basamos en tres grandes criterios. El primero, un criterio biológico, vale decir, si el cerebro de una persona está dañado o no funciona bien, pues obviamente se sigue que hay una enfermedad. Pero ahí es lo que un filósofo diría una petición de principio. ¿Cuál es el criterio para decir que el cerebro está dañado? Porque obviamente tú dices, bueno, sí, es que si vemos el cerebro de un esquizofrénico es distinto los puntos de sinapsis del cerebro de una persona normal. Pero alguien como Laing o su sucesor diría, pero ¿por qué tienes que asumir que el funcionamiento del cerebro del esquizofrénico es patológico? Sencillamente se iluminan otras áreas y hay otros puntos de conexión de sinapsis, pero no por eso lo tienes que considerar algo que necesita reformarse. Bueno, fíjate algo, yo te diría que con ese mismo argumento yo te podría decir, ¿por qué vamos a decir que el hígado de un alcohólico es patológico? Sencillamente ha cambiado su estructura celular. Ahora tiene más tejido fibroso que tejido hepático. Bueno, yo aquí solo me pongo como abogado del diablo, repito. Sí. Pero en el caso del hígado, uno podrá decir, esa persona sufre por el hígado. Exactamente. En cambio, no es, Laing diría que no es del todo claro que un esquizofrénico sufre. O en todo caso, su sufrimiento viene precisamente porque se le impone una camisa de fuerza metafóricamente, aunque a veces también literalmente, por supuesto, y no se le deja la expresión que es lo que realmente le va a permitir la libertad. Bueno, fíjate algo, las personas específicamente esquizofrénicas, que creo que también era el ejemplo clave que ponía Ronald Laing en los años 60, pues sí hay evidencia clara de que tienen un deterioro progresivo. Si estas personas no reciben tratamiento y tienen crisis a repetición, que es justamente lo que Laing proponía, que vivieran sus crisis y que las vivieran como una experiencia de crecimiento personal, pues todos los estudios a largo plazo muestran que estas personas van a deteriorarse, van a tener menos capacidad para interactuar con otras personas, van a tener fallas en su cognición. Cognición quiere decir que les va a costar más hacer labores intelectuales, les va a costar más atender a las cosas. Tienen un riesgo del 10% de suicidarse y tienen un altísimo riesgo de hacerle daño a otras personas y de hacerse daño a sí mismas. Ahora,
Alguien podría argumentarme y decirme, bueno, pero tú eres el que dice que eso es lo que está mal. Pero si utilizamos ese argumento, pues tendremos que anular pues todas las categorías de enfermedades que existan, no solamente las mentales, porque yo podría argumentar el hígado del alcohólico para mí está bien. Claro, y es el eterno problema de, bueno, ¿quién es el que decide cuál va a ser el criterio de lo normal, ¿no? Obviamente, si yo veo que una persona hace una acción que a mí me genera escándalo, como por ejemplo, quizás esto es una caricatura, corrígeme si no es así, pero por ejemplo, quizás un signo de enfermedad mental es comer estiércol, supongamos. O sea, si una persona come estiércol, eso no es normal. Algo tiene que tener mal en su cabeza como para hacer ese tipo de acciones. Lo que yo sospecho que gente como Laing y otros de estos que dicen que la psiquiatría es una construcción social, etcétera, es que, pero ¿por qué asumir que el comer estiércol está mal? A lo mejor eso está bien. Que nosotros desde la perspectiva psiquiátrica creemos que está mal, pero a lo mejor el loco tiene su racionalidad, pues su manera de ver el mundo. Bueno, fíjate algo. Primero, los psiquiatras clínicos no utilizamos nunca la palabra loco. Eso es una palabra que ha quedado pues con una fuerte carga despectiva y una fuerte carga emocional en la historia de la medicina. Sí, claro. Y realmente ya no lo utilizamos. Bueno, quise decir a los enfermos mentales. O sea, claro. Aquellos que ustedes llaman enfermos mentales dicen, Claro. ellos tienen algo mal, pero a lo mejor el enfermo mental más bien considera que el psiquiatra es el que está mal. Claro, pero fíjate, por eso tenemos que llevar la discusión a un plano más básico, que es qué consideramos enfermedad mental y cómo sabemos que estamos hablando de una enfermedad mental. Oye, y te decía que el primer criterio que utilizamos es uno biológico. Así como sabemos que el hígado está enfermo porque cambia su estructura o su función, o sabemos que el corazón está enfermo, aunque esté anatómicamente bien porque tiene una falla en su función, pues podemos saber que el cerebro sufre enfermedades cuando su función se altera. Yo creo que aquí no hay conflicto con ninguna otra área de la medicina clínica. Bueno, pero solo voy a exponer lo que diría Laing. Laing diría, bueno, pero hay algunos estados alterados de conciencia, propios de los místicos, de los chamanes, etcétera, que si uno hace un mapa de su cerebro, y de hecho se han hecho estos estudios, pues ahí hay alguna alteración, no por ello realmente está mal. Claro, por eso utilizamos 3 criterios combinados. Un criterio de anormalidad biológica, un criterio de anormalidad estadística, vale decir algo que sea poco frecuente, que a la vez haya una anomalía biológica y que no coincida con el medio sociocultural de la persona. Ahora, yo soy el primero en admitir que estos no son criterios perfectos. Puede haber ciertamente algunos grupos de trastornos que estén todavía en discusión. De hecho, las clasificaciones en psiquiatría han evolucionado. Pero de los últimos 30, 40 años para acá, pues hay un gran acuerdo, un gran consenso, y no solamente consenso de que yo me ponga de acuerdo con otros políticamente, sino consenso de que hay evidencia bien dura, bien palpable, desde el punto de vista de las neurociencias y de la estadística poblacional, de que existen grupos de signos y síntomas que se repiten independientemente de la cultura. La esquizofrenia es uno, el trastorno bipolar es otro. Ejemplos de categorías que aparecen en todas las culturas y aparentemente incluso en todas las épocas históricas. Hay interesantísimas descripciones históricas de personas con lo que hoy llamaríamos depresión mayor, hechas por Hipócrates 5 siglos antes de Cristo. Hay descripciones de personas bipolares en el mundo romano. Me da la impresión de que alguien como Laing lo que diría es, en todas las culturas hay un 5% de gente creativa que el 95% siempre ha querido reprimir. Claro, el problema pero no por ello, porque otra cultura los quiera reprimir, nosotros también lo debamos reprimir, pues. Por supuesto, pero fíjate, aquí tendríamos que definir qué llamamos creatividad. Y realmente, ¿cómo sabemos que las personas que sufren de estas enfermedades realmente son creativas? Porque tú me puedes decir ejemplos concretos, me puedes hablar de Van Gogh, me puedes hablar tal vez de Mozart, que se ha planteado que era bipolar, tal vez me vas a hablar de otros personajes históricos que se ha planteado que puedan sufrir de cierta psicopatología. Pero tendrías que argumentarme cómo es que la psicopatología de verdad es causa de su creatividad. O cómo es que la creatividad se confunde con psicopatología. Bueno, esto es algo que queda muy, muy nebuloso. Porque yo te podría decir, esta gente... Lo que algunos antipsiquiatras han dicho respecto a Dalí es que, bueno, si vemos los cuadros de Dalí, ahí hay cierto desafío a la racionalidad pictórica tradicional. O sea, eso es cosa de derretir relojes y mezclarlo con sueños y tal. Eso no pareciera ser normal en una persona sana. Ahora, precisamente el hecho de que este pintor quiere trascender esos límites que tradicionalmente la racionalidad artística, pictórica, convencional le ha impuesto, es lo que le ha permitido el genio artístico que fue, ¿no? Claro, pero fíjate, yo te podría argumentar que esas personas, no lo sabemos, tal vez hubieran sido igualmente creativas si no hubieran sufrido de ningún tipo de psicopatología.
Yo te podría argumentar que la psicopatología más bien los frenó de ser más creativos todavía. En el caso de Van Gogh, por ejemplo, que acabó suicidado. Bueno, lo que yo creo que un antipsiquiatra diría es que si Dalí no hubiese sufrido esa psicopatología, quizás no hubiese pintado de relojes derretidos y ese tipo de cosas, porque es que ¿a quién se le ocurre una imagen de un reloj derretido? A alguien que está al margen de lo considerado normal desde el punto de vista de la psiquiatría. Otra cosa, Gabriel, tú estás poniendo ejemplos de síntomas aislados o de experiencias psicológicas aisladas, para no llamarlos síntomas. Los psiquiatras clínicos nunca diagnosticamos un trastorno psicológico, un trastorno psiquiátrico, en base a una sola experiencia psicológica. Una persona puede tener una experiencia que es totalmente distinta a otra. Yo puedo tener algunas peculiaridades que me son propias y tú puedes tener algunas peculiaridades que te son propias. Y a veces te pueden venir ideas a la cabeza que si las dijeras en público, pues sonarían un poco peculiares. Eso no hace que tú tengas un trastorno psiquiátrico. Eso sencillamente hace que seas diferente a los demás. Entonces, no se puede utilizar, al menos no lo hacemos hoy, en el campo de la psiquiatría contemporánea, pues no utilizamos los diagnósticos de una manera tan arbitraria, que es una de las críticas que yo creo que tenían valor en los años 60, que realmente sí había la tendencia de que cada hospital o cada escuela tuviera su propio manejo de la terminología y realmente se prestaba mucho más al abuso. Bueno, lo que pasa es que yo, y aquí sí tendría que darle cierto crédito a los antipsiquiatras, es que el mero hecho de que se pongan de acuerdo y voten los psiquiatras de que tal enfermedad exista, eso no decreta que realmente exista. Por supuesto. O sea, sencillamente una convención. Por supuesto. Y hasta hace 20 años, por ejemplo, la homosexualidad estaba incluida en el DSM-4, ya no está en el DSM-3, creo que era, ya no está en el DSM-4. Entonces, claro, eso refleja que si uno hace un análisis histórico, que esto era lo que promovía el filósofo Michel Foucault, si uno hace un análisis histórico sobre cómo se ha entendido la enfermedad mental, uno se da cuenta que la manera en que ha progresado, entre comillas, diría Foucault, la disciplina de la psiquiatría, ha sido por meras contingencias sociales y políticas. Y que así como hace 50 años, pues las condiciones sociales y políticas influyeron para etiquetar a ciertos colectivos como enfermos mentales, eso sigue vigente hoy. Fíjate, yo te diría eso, que hay algunas categorías diagnósticas, algunas que incluso están cuestionadas hoy en día. Como te decía, nuestros sistemas de clasificación de trastornos psiquiátricos actualmente no son perfectos, pero sí ha quedado muy en claro que hay algunas categorías que están razonablemente fuera de toda duda, cosa que probablemente no admitirían los antipsiquiatras. Bueno, exactamente, eso iba, fuera de toda duda, como diría siempre un antipsiquiatra, para el psiquiatra, pero no para aquellos que están al margen de la psiquiatría. Yo te diría para cualquier persona que analice los estudios que se han hecho, tanto a nivel de neurobiología como a nivel de estadística poblacional. Vamos a ir a escuchar un tema musical, Javier, y continuamos esta conversación en el segmento que viene. Conversamos con Javier de la Era, él es médico psiquiatra y es profesor de la Facultad de Medicina de nuestra universidad. Nuestros números de contacto, el 0426 565-1980, 0426-565-1980. Tú nos has hecho una advertencia, la cual te agradecemos enormemente, que es que en la medicina, el campo de la psiquiatría, la palabra loco no es la más apropiada, porque además lleva consigo toda una carga peyorativa. Lamentablemente en las artes y en especial la música, esa advertencia no se ha asumido. Nosotros vamos a escuchar un tema musical que sí lleva esa palabra, pero es precisamente en advertencia de que no es la más apropiada. Vamos a escuchar de Guaco el tema Medio Loco y ya regresamos.